Quiero que abra su Biblia junto conmigo ahí en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 13, en el versículo 7, Proverbios 13, en el versículo 7. Mike Todd fue un productor cinematográfico de allá de la década de los 40, 50 del siglo pasado. Mike Todd nació en una familia muy pobre. Su familia eran judíos refugiados que venían de Europa y se habían ido a vivir a Estados Unidos, ya sabes, por el asunto ese de los nazis. Mike Todd fue el noveno hijo de esa familia. Y a causa de la pobreza de la familia, Mike Todd tuvo que dejar sus estudios. Desde que era prácticamente un niño, él comenzó a trabajar. Y como sucede en esos casos, desde joven él tuvo muchos trabajos. Fue zapatero, fue ayudante en una vidriera, fue ayudante en una farmacia. Y ahí en esa farmacia él tuvo contactos para entrar a trabajar de guardia de seguridad en un hospital allá en Chicago. Pero este hombre no estaba a gusto con la situación en la que él estaba viviendo, así es que comenzó a invertir en un negocio propio y él empezó a incursionó en la industria de la construcción. Ahora, siendo muy joven este muchacho y habiendo trabajado desde niño, se hizo muy hábil para los negocios. Ahí ese joven hizo una fortuna. A los 21 años este muchacho ya había levantado una empresa, pero le llegó la época de la Gran Depresión. Ya sabes, hubo una crisis que destruyó muchas empresas y Mike Todd y su empresa se fueron a la quiebra. Y él volvió a iniciar otro negocio y volvió a quebrar su negocio. Y de repente volvió a iniciar otro negocio y lo levantó y se volvió a ir a la ruina. Para los 25 años, Mike Todd ya había perdido un aproximado de $1 millón de hace 90 años. Valor a nuestra época actual, Mike Todd ya habría perdido $15 millones, pero eso no le quitaba a este muchacho el espíritu emprendedor. Hizo una empresa que se dedicaba al mantenimiento industrial y así fue como él llegó a Hollywood. Los estudios cinematográficos que en ese tiempo empezaban a tener su época de oro, él llegó una vez a dar un servicio de mantenimiento y como que le gustó la industria del espectáculo. Dejó su negocio de mantenimiento y se convirtió en un productor teatral y cinematográfico y fue uno de los hombres más exitosos de la industria. Este hombre dijo estas palabras. Quiero que las escuches porque créeme que hay mucha sabiduría en las palabras de este joven empresario. Él dijo esto: yo nunca he sido pobre, solo he estado sin dinero. Ser pobre es un estado de la mente y no tener dinero es una condición temporal. Él dijo, ser pobre está aquí. Yo nunca he sido pobre. Dice, he andado sin dinero, eso es cierto, pero nunca he sido pobre. Ahora, estas palabras, hermanos, son muy ciertas, porque la pobreza no se limita exclusivamente a una condición económica. La pobreza más bien es una actitud, una mentalidad, una manera de pensar, un estilo de vida. La pobreza es eso. Un estilo de vivir, una manera de pensar. En términos bíblicos estaríamos hablando de un espíritu o de una fortaleza en la mente. ¿Por qué? Porque la pobreza no se limita a no tener dinero. La pobreza habla de una persona que tiene una mentalidad escasa, pobre, limitada. Ahora debemos aclarar algo, hermano. La pobreza no es una bendición.
Y tampoco es una virtud, como muchos opinan. Hay un sector de la cristiandad que piensa que entre más pobre eres, más santo eres, más espiritual, más cerca estás de Dios. Pero te voy a decir algo. Esa es una mentalidad equivocada. Cuando Dios creó el mundo, no lo creó con pobreza. Cuando Dios creó el mundo, lo dotó de todos los recursos naturales, todos los recursos que el hombre y la mujer necesitaban para vivir una vida llena de bendición. El asunto, hermano, es que cuando el pecado entró al mundo, trajo con él muchas maldiciones. La muerte, la enfermedad, el dolor y la pobreza no eran parte del diseño original de Dios. Pero el pecado introdujo esas maldiciones. La pobreza es una maldición, por lo menos si la vemos desde el punto de vista bíblico. Quiero que abras tu Biblia y junto conmigo en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 13, en el versículo 7. Quiero hablarte hoy de desenmascarando al espíritu de pobreza, porque ese espíritu se enmascara y nos da una apariencia de espiritualidad. ¿Ves? Tú has oído esas canciones, ¿verdad? Dice, oh, ser pobre es lo mejor. Esas canciones de José Alfredo Jiménez, de los Tigres del Norte, esas canciones que durante años, décadas han permeado nuestra cabeza y nos dicen, si estoy pobre, estoy mejor. Pero eso no es lo que por lo menos la palabra de Dios opina. Quiero que vayas conmigo a Proverbios 13, versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Ahora vamos a ir una vez más. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Vamos a desenmascarar al espíritu de la pobreza. Pero antes quiero hablarte acerca del devorador. Mira, la figura del devorador es una figura bíblica. Dios habla ahí en el libro de Malaquías de un devorador que devora todo el fruto del trabajo de una persona, que haz de cuenta que se chupa, absorbe todo el trabajo de una persona. Y para explicártelo mejor, quiero hablarte de la generación de Gedeón. Quiero que vayas conmigo al libro de los Jueces, en el capítulo 6. Mira, los israelitas de la generación de Gedeón eran gente bien trabajadora, hermano. La Biblia dice que ellos sembraban sus campos, que criaban sus animalitos, sus borregos, sus vacas, sus chivitos. Mira, eran gente que le echaba ganas. Pero a pesar de que eran gente muy trabajadora, eran muy pobres. Tan pobres que había veces que no tenían ni para comer. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Porque hay personas que dicen, la gente es pobre porque es floja. A veces es cierto y a veces no. Yo conozco gente que es bien chambeadora, mira, le echa un montón de ganas. Es gente que si tú me preguntas, ¿es trabajador? Es trabajador. Pero ¿por qué nunca progresa? Porque tú nunca ves la bendición. Bueno, podríamos hablar acerca de que la pobreza, entre otras causas, tiene orígenes espirituales. Mira, la pobreza puede ser ocasionada por la desobediencia y por el pecado. Por lo menos esta era el caso de los israelitas en la época de Gedeón. Ve conmigo ahí a Jueces, capítulo 6, en el versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Ahora, quiero detenerme un poquito en esto. Mira lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. A causa del pecado y de la desobediencia, el pueblo de Dios se hallaba sumido en la más profunda
pobreza. Los madianitas eran ese devorador que se llevaba todo el fruto de su trabajo, toda su riqueza, todo lo que ellos habían esforzado por ganar. Venía el devorador, representado en este caso por los madianitas, y los dejaban muchas veces hasta sin comer. Quiero que veas nuevamente Jueces 6, del 1 al 6. Lo vamos a leer completo para que podamos entender esto. Jueces 6, del 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, mira, nota eso, ellos trabajaban. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Versículo 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Ahora ve lo que está sucediendo aquí. Esta gente no es pobre porque no sea trabajadora. Esta gente es pobre a causa de un devorador que ha venido a robarles todo el fruto de su trabajo, que ha venido a despojarlos de todo. Escucha, hermano, aquí estamos hablando acerca de un poder espiritual. Cuando la Biblia habla del devorador, no se está refiriendo a una figura retórica. Está hablando de una entidad espiritual bien definida, el espíritu de pobreza, el espíritu que viene y se devora todo aquello que tú has trabajado. Los israelitas de la época de Gedeón tal vez estaban como muchas veces nos hemos encontrado nosotros, cuando decimos, el dinero no me rinde para nada. Parece que todo lo que gano, cuando veo ya no tengo nada. Mira, allá en Malaquías, en el capítulo 3, la figura del devorador es revelada de forma más explícita. Ve conmigo a Malaquías, ese es el último libro del Antiguo Testamento. O sea que lo encuentras antes de Mateo. Ahí está Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 11. La palabra de Dios nos está revelando de una forma más clara a este personaje, el devorador. Ya te dije, no es una figura retórica, no es algo, no es una figura literaria, es una entidad espiritual. Malaquías capítulo 3 versículo 11, aquí está hablando Dios y dice esto: reprenderé también por ustedes al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni su vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí Dios está quitándole la máscara a este personaje. Dice, porque ustedes han trabajado y la tierra ha producido frutos, pero hay quien devora, quien destruye el fruto de su trabajo. Hay quien hace que sus esfuerzos parezcan ser estériles. ¿Quién es ese personaje? El devorador. Ahora, ¿por qué viene el devorador? Si tú lees completo el capítulo 3 del libro de Malaquías, que de hecho me gustaría que lo hicieras, te darás cuenta que el pueblo de Dios, al igual que en la época de Gedeón, ha sido desobediente a la palabra de Dios. Cuando uno es desobediente a la palabra de Dios, uno le da entrada a ese devorador. El devorador entra cuando nosotros
desobedecemos la palabra de Dios. Mira, como siempre debemos traer un entendimiento claro, un balance. Porque no te estoy diciendo que la pobreza solamente se origina por cuestiones espirituales. No, entendemos eso. Hay gente que es pobre por sus propios factores. Mucha gente es pobre, si es cierto, a causa de la pereza. Otros a causa de despilfarrar, o sea, de gastar hasta lo que no tienen. Otros son pobres a causa de la avaricia, de la falta de oportunidades. Y no estamos diciendo, el que es pobre solamente es porque le ha dado lugar al devorador. No, pero también deberíamos ser cuidadosos. Y deberíamos analizar, porque no podemos descartar la raíz espiritual de la pobreza. En la generación de Malaquías, al igual que en la generación de Gedeón, hay desobediencia por parte del pueblo. La generación de Gedeón se volvió a los ídolos y vino el devorador. La generación de Malaquías dejó de darle a Dios lo que a Dios le correspondía. Comenzaron a robarle a Dios y el devorador entró. De hecho, el versículo 9 de ahí mismo dice: malditos son con maldición todos ustedes, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Y entonces, cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, mira, casi le abrimos la puerta al devorador. El devorador entra y destruye. Ahora escucha, hermano. Como te decía hace un momento, algún sector del cristianismo ha pretendido espiritualizar la pobreza, enseñando esto: entre más pobre seas, más santo te convertirás. Eso es parte de una mentalidad que se ha impartido por siglos. Muchas veces en la religión tradicional vemos: no, mira, alguien es humilde porque trae guarachitos, porque trae sus pantaloncitos rotos, porque hay una camisita descolorida. Él es muy humilde. Y relacionamos la humildad con la pobreza, pero no es necesariamente compañera la una de la otra. No necesariamente. Yo he conocido gente en guarachitos, gente con la camisa rota, mira que no tiene nada de humilde. Es bien orgullosa, es bien arrogante. La humildad y la pobreza no es lo mismo, pero nos han hecho creer como que entre más pobre eres, como que si entre más miserable eres, de alguna manera, como que Dios dice: bueno, ya sufriste mucho aquí, te voy a recompensar. No, eso no es cierto, hermano. Hay ricos o gente que fue rica en la tierra, en el cielo. Gente que fue pobre también está en el cielo, y en el infierno está lo mismo. Gente que fue pobre y gente que fue rica. No estamos hablando, escucha, de una situación económica. Estamos hablando de un espíritu, de una mentalidad, de un estilo de vida. Ahora, piensa en la opresión en la que vivían los israelitas. Dice que Madián oprimía al pueblo de Israel. Mira, uno de los efectos más terribles de la pobreza es que no te permite vivir de manera digna. Esta gente muchas veces se quedaba sin comer, mandaba a los niños a la cama sin cenar, y tal vez los niños lloraban a causa del hambre. Mira, la pobreza es muy terrible. Yo en mi infancia, en mi adolescencia, tuve muchas carencias económicas, muchas, demasiadas. Y me he enterado, he conocido gente que ha vivido cosas mucho más terribles. El no poder tener acceso a una vivienda digna, a una salud, a una educación, a un vestido digno, muchas veces ni siquiera para comer. Entonces, la pobreza no es ninguna bendición ni ninguna virtud, es una opresión, una maldición. Y es cierto que en lo físico la pobreza afecta mucho, pero ¿sabes qué? La pobreza tiene efectos más allá de lo físico.
La pobreza, uno de los daños colaterales de ella es que arraiga una mentalidad en la vida de aquel que la padece. Como que les pone un sello en la mente. Y aunque pasado el tiempo Dios los va prosperando y ellos van bendiciendo, como que de su mente no se quita ese sello de pobreza. Y viven como pobres y piensan como pobres y hablan como pobres, aun cuando hayan sido bendecidos. Aun cuando su situación económica haya mejorado, su pensamiento no ha cambiado. Por esa razón nuestro texto de esta mañana dice: hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Hay quien vive así. Tal vez tú has conocido esos casos, esas leyendas urbanas de gente que tiene mucho dinero. Mucho dinero, dice, el señor fulanito de tal tiene mucho dinero, pero tú lo ves que vive en una casita por ahí casi cayéndose, y lo ves que anda con los zapatos rotos, y lo ves que es bien tacaño y que nunca es capaz de desprenderse de algo. Y ese es un ejemplo de alguien que el espíritu de pobreza ya le puso un sello en la mente. Tú eres así. Aunque tengas, tú eres así. Y esa gente con un espíritu de pobreza habla, piensa, se relaciona con los demás y da como un pobre. Mike Todd, te dije, tenía mucha razón cuando dijo eso. Ser pobre es un estado mental. Ser pobre está aquí. No tener dinero, dice, bueno, es una condición temporal, porque seamos honestos, todos hemos tenido épocas de vacas gordas y de vacas flacas. El asunto es cuánto daño le ha hecho a nuestra mente esas épocas de crisis económica. ¿Cuánto daño? Tal vez retrocede a tu infancia, a tu adolescencia, al presente. ¿Cuánto daño ha hecho eso en tu manera de pensar, en tu manera de incluso leer las promesas de Dios? Porque una gente con una mentalidad de pobre, cuando lee la palabra de Dios, o cuando escucha en la iglesia un sermón que habla de la recompensa de la generosidad, que habla de la bendición de Dios sobre su pueblo, y hablo de bendición económica, no lo creen. Dentro de ellos lo resisten. Dicen, no, eso no es cierto. Eso y no lo creen y lo resisten. Eso habla de un espíritu de pobreza. Por eso te decía yo, desenmascaremos ese espíritu. Ahora escucha, no solo se trata de desenmascararlo, se trata de quebrarlo. Porque si nosotros no quebramos el espíritu de pobreza, Él nos va a quebrar a nosotros. Nuestro futuro, el futuro de nuestras generaciones, vamos a enseñar a nuestros hijos a crecer con esa mentalidad de pobreza, de limitación, de miseria, de decir yo no puedo, yo no sé, tú, mira, mejor solo dedícate a esto, mira, no te esfuerces tanto, mira, no vale la pena, mira, de aquí no vamos a pasar. Necesitamos romperlo. Y quiero que veas el ejemplo de Gedeón. Gedeón, como ya vimos, vivía en una generación muy pobre. Regresa ahí conmigo a Jueces capítulo 6. Gedeón era un hombre muy pobre, pero él no había desarrollado o no se había arraigado en él ese espíritu de pobreza. El espíritu de pobreza, hermano, te dice que tú nunca tienes lo suficiente. Aunque el día de hoy tú tengas un trabajo, tú tengas comida en tu casa, tú tengas algo económico, tú dices, sí tengo, pero poquito. Hasta te das cuenta cómo nos expresamos, porque todo esto tiene un lenguaje. Te das cuenta cómo nos expresamos y dices, ¿cómo te ven la chamba? Pues, más o menos, con lo poquito que socorre Dios. ¿Identificas esa frase? Con lo poquito que socorre Dios. Entonces, el Dios del que hablas no creo que sea el Dios de la Biblia.
Porque dice lo poquito que socorre Dios. Oh, ya vi que te compraste un carro. Sí, pues ahí, mi carrito. Ahí su pobre casa. Quiero que tú notes esto. Su pobre casa. Como que eso nos diera virtud. Ahora, yo no te estoy hablando de ser arrogante. Yo no te estoy hablando de decir, no, pues tú di aquí mi mansión. No, tu casa. Mi casa es tu casa. Pero muchos de nosotros, hay en su pobre casa. Aunque sea para unos zapatitos. Ve cómo todo, como que lo reducimos, como que lo menospreciamos, lo limitamos. Eso, hermano, es una mentalidad o un espíritu de pobreza. Dice, no tenemos lo suficiente. No, pues, la vamos llevando. Mira, el espíritu de pobreza te va a decir, tú no tienes ni siquiera para ti, menos para darle a los demás, para compartir con alguien más. No, menos. Si para ti no tienes, y de tanto que nos lo repetimos, y de tanto que nos convencemos de eso, que se convierte en una realidad. Nunca tienes. Porque todo el tiempo hablas así y nunca tienes. Nos llegamos a convencer de tal modo que eso se vuelve una realidad. Gracias a Dios, Gedeón, aunque era un hombre económicamente limitado, con necesidad económica, pobre, como todos sus vecinos y toda su nación, él no había desarrollado un espíritu de pobreza. ¿Quieres verlo? Quiero que vayas conmigo allá, Jueces capítulo 6, en los versículos del 11 al 21. Tú ya viste el contexto, ¿verdad? Cómo vivían ellos, que se quedaban a veces hasta sin comer. Pero quiero que ahora veas cómo pensaba Gedeón. Jueces 6 del 11 al 21. Dice de esta manera la palabra de Dios: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Versículo 18: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Ahora quiero que tú veas esto. La situación económica en la que vive toda la generación de Gedeón. Es más, Gedeón mismo está reconociendo, él no está negando su realidad. Él dice: mi familia es pobre. La verdad, Señor, mi familia es pobre. Pero en medio de la pobreza económica, de lo que él no tenía en ese momento, Gedeón está haciendo algo sorprendente. ¿Te diste cuenta de qué es?
Él está diciendo, no te vayas, espérame hasta que yo te pueda presentar mi ofrenda. Te ruego, no te vayas, Señor. Mira, ¿cuántos cristianos serían felices de que en la iglesia no hubiera diezmos, no hubiera ofrendas, no hubiera promesa? Mira, muchos serían felices de que no se hablaran de estas cosas en la iglesia, mucho menos que se recogieran. ¿Y cuál es su argumento? Es que soy pobre, es que no tengo, es que a mí me hace más falta. Escucha, ahí está el espíritu de la pobreza hablando. Tú no tienes. Y te das cuenta de que la mezquindad no tiene que ver con la situación, tiene que ver con el corazón. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que te presente mi ofrenda. Una vez en un evangelismo, una mujer parecía muy interesada en lo que escuchaba. Estábamos ahí en el centro, estábamos con el megáfono predicando y de repente se acerca a nosotros y como interesada en lo que estaba oyendo. Dice, pero a ver, una pregunta. ¿Allá en su iglesia recogen diezmos? Dice, porque a mí no me gusta eso de los diezmos. A mí no me gustan las iglesias con diezmos. Y créeme que a mí me sorprendió. Porque esta mujer no está preguntando de su salvación, no está preguntando de la vida eterna. Ella no está preocupada en las cosas celestiales o en lo que Dios puede cambiar su vida. ¿Sabes cuál es su preocupación? ¿Y qué me van a pedir? ¿Y yo qué tengo que dar? Eso, hermano, es un espíritu de pobreza hablando. No, yo no tengo. Ahora, te voy a decir algo, no era una mujer que se miraba en situación de calle, era una persona con una ropa formal, no la mirabas ahí, que dice, no, pobrecita. Gedeón era pobre, y él decía, por favor, déjame presentarte mi ofrenda. Esta mujer no estaba en esa situación y su primera pregunta no es, oigan, ¿cómo puedo ser salva? ¿Cómo puedo tener un encuentro con Jesús? ¿Cómo Cristo puede cambiar mi vida? Su primera pregunta es, ¿y piden diezmos? Hermano, ese es ser mezquino, pa' pronto, tacaño, codo. Mira, aunque tengas con qué, el espíritu de pobreza te dice, no, tú no tienes. Y como decía hace un momento, de tanto repetírtelo, lo llegas a creer y se convierte en una realidad. Porque lo que hablamos tiene mucho poder, hermano. Mucho poder. Si tú todo el tiempo estás, no, es que no me alcanza, no tengo, no puedo, no puedo dar porque no tengo. Llega un punto en el que esas palabras se convierten en una realidad. Mira, Gedeón pudo excusarse y decir, no, ¿sabes qué, Señor? Pues yo no puedo darte porque soy muy pobre. Gedeón dijo, Señor, ¿me esperas un momento? Déjame traerte una ofrenda. Aunque él vivía en una generación muy pobre y su propia familia era de las más pobres de su pueblo, porque él mismo lo dijo, él dice, yo sí quiero presentarte una ofrenda, Señor. Ahora, ¿cómo rompes? Comienzas a romper ese espíritu de pobreza. Mira, son muchas cosas. Pero una de las más importantes es comenzar a adoptar un espíritu de generosidad. Porque el espíritu de generosidad dice, siempre hay algo para dar. Y de tanto repetírtelo, llegas a creerlo y llega a convertirse en una realidad. Porque estamos hablando de cosas espirituales. Muchas veces, a mí me ha pasado. A veces no me han ido las cosas tan bien en la semana como esperaba. Y luego digo, pero siempre tengo para dar. El otro día por ahí yo dije, no, ahora sí ya se acabó. Y me encontré un billete ahí que ni me acordaba que estaba. Y digo, ok, de la mitad es para mi ofrenda. Ahora, escucha, hermano.
El espíritu de pobreza, aunque tú tengas un salario, una entrada, una bendición económica, te dice, no, tú no tienes, si tú lo echas ahí, te vas a quedar más pobre. Sí, ¿verdad? Ahora escucha. Aún en medio de la situación económica difícil, va a quebrar ese espíritu. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 8, vemos otro ejemplo. Esta es la iglesia de los macedonios. 2 de Corintios, capítulo 8, en los versículos del 1 al 5. Mira cómo se está expresando aquí el apóstol Pablo de las iglesias allá en Macedonia. 2 de Corintios 8, del 1 al 5. Mira el testimonio que está dando este hombre. Dice, asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, nota esto, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio, o sea, me consta, soy testigo de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y quiero que notes este mismo espíritu que estaba en Gedeón, está en los cristianos de Macedonia ahora. También eran pobres igual que Gedeón. Y no más o menos pobres. Dice Pablo, su profunda pobreza. Pero, al igual que Gedeón, ellos están rogando. Pablo, déjanos mandar una ofrenda. Mira, tal vez Pablo había dicho, no, ellos... vamos a excusarlos en esta ocasión, ellos no van a dar porque andan mal ahorita les pegó duro el COVID y andan mal. Pero ellos dicen, Pablo, déjanos presentar una ofrenda, no nos quites ese privilegio. Para ellos era un privilegio. ¿Te das cuenta cómo la pobreza no tiene que ver con lo que traes en la cartera? Tiene que ver con lo que traes en la mente y tiene que ver con lo que traes en el corazón. Ahí está la pobreza. O la riqueza, ahí. Porque Mike Todd era un hombre que se le caía un negocio, empezaba otro y lo levantaba. Él mismo lo dijo, yo nunca he sido pobre. Es cierto que no he tenido dinero a veces, pero la pobreza se trae aquí. Ese hombre podía levantarse, rehacerse, ir a la ruina y luego volver a levantar un negocio, porque lo contrario a la pobreza es la abundancia. Mira, los sinónimos de pobreza son escasez, necesidad, y el antónimo, o sea, su contrario es... Una persona que no tiene una mentalidad de pobreza siempre piensa de esta manera, hay suficiente para todos. ¿De dónde vienen muchas veces las envidias en los negocios, en los trabajos? De una mentalidad de pobreza. Si a él le dan, a mí no me toca. Si él hace en su negocio, a mí ya no me va a tocar. Híjole, no, que no pongan otro negocio como el mío, porque si no lo van a llevar a la quiebra. Una persona con mentalidad de pobreza dice, no alcanza, es muy poquito y lo poquito que tenga mejor lo agarro. Una persona con mentalidad de abundancia dice, hay para todos. Sí, me puede ir mal, puedo fracasar, pero escucha, no estoy hablando de quimeras ni de cosas fantasiosas. Es cierto, el fracaso es latente en cualquier área de la vida. Pero como este hombre, como Mike Todd, puede decir, bueno, puedo fracasar y puedo volverlo a empezar, porque el asunto es lo que traigo aquí. Los cristianos de Macedonia y Gedeón, tal vez sus carteras estaban semivacías, pero dijo, bueno, siempre hay algo para dar. Siempre hay algo. ¿Te acuerdas de la mujer viuda, de las 2 blancas que cuenta Marcos 11? Esa mujer traía 2 moneditas en la bolsa. Era todo lo que tenía.
Señor Jesús dijo, ese es todo su sustento, pero a la hora de las ofrendas, ella dijo, siempre hay algo para dar. Y soltó sus 2 moneditas. Y cuando las 2 moneditas cayeron, el Hijo de Dios se maravilló, llamó a sus amigos, les dijo, vean lo que acaba de hacer esa mujer. Ella ha dado más que todos los demás. Porque dice la Biblia que los ricos pasaban y echaban mucho. Dice, yo les voy a decir algo, ella dio más que todos. Esta mujer, aunque era muy pobre, no tenía arraigada la mentalidad de la pobreza. Ahora escucha, hermano. ¿Cuántos de nosotros rogamos? Oh, yo quiero participar en las ofrendas, en los diezmos, en las promesas económicas. No, muchos ruegan, Señor, que se le olvida al pastor, que no recoja diezmos, que no hable de diezmos esta vez. Muchos ruegan de esa manera, pero estamos hoy desenmascarando eso. ¿Por qué hablamos de esto, hermano? La palabra de Dios es para bendecirnos. La palabra de Dios es para romper todas esas cosas que muchas veces nuestra cultura, nuestro entorno se ha encargado de convencernos. Tal vez tú te has hecho esa misma pregunta, ¿verdad? ¿Cómo México siendo un país tan rico en recursos naturales, montes, selvas, playas, oro, plata, petróleo, titanio, ¿por qué México siendo tan rico es un país con tanta gente pobre? Y hablamos de muchas cosas. ¿Por qué? El espíritu de pobreza, la corrupción, así te lo digo en palabras mexicanas, el hambre. Todo para mí, todo para mí. ¿Por qué no se fomenta la industria? ¿Por qué no podemos despegar como nación la mentalidad? Y nos presentan las películas de Pedro Infante, del Cantinflas, del Chavo del Ocho. Nota todos esos personajes. Entre más amolados los pintaban, más se convertían en un ídolo para la idiosincrasia, para el modo de pensar mexicano. ¿Quiénes son los héroes de México? Chavo del Ocho, un niño huérfano, pobre, ansiando comerse una torta de jamón. Cantinflas, un hombre con los trapos rotos, con parches, y dice, pero es buena onda, es buena onda, es chido. ¿Cuáles son los héroes de otras naciones? ¿Ves la diferencia? ¿Y qué tiene que ver eso, pastor? Estamos hablando de la Biblia. Sí, estamos desenmascarando un espíritu. Ahora quiero hablarte, por último, de las ofrendas de olor fragante. Alguna ocasión ya lo he dicho. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras promesas económicas simbolizan nuestra adoración, simbolizan lo que pensamos de Dios y muchas veces representan un sacrificio en el sentido literal de la palabra, porque en el Antiguo Testamento una ofrenda era el sinónimo de un sacrificio. Ya sabes, llevaban una oveja, un chivo, una vaca y lo presentaban, lo sacrificaban como una ofrenda a Dios. Bueno, en la actualidad, muchas veces cuando ofrendamos o cuando damos una promesa económica como la que tenemos ahorita pendiente, ¿se acuerdan? Tenemos una ofrenda que queremos, una promesa que queremos mandar para la iglesia de Argentina. Muchas veces representan un verdadero sacrificio. Es un dinero que nos estamos privando de usar para nuestros propios gustos, para lo que nos gustaría a nosotros, y lo estamos poniendo en el altar de las ofrendas. Cosas que debido a nosotros o a nuestra familia las traemos muchas veces como un sacrificio. Piensa en Gedeón, hermano. Piensa en Gedeón dando como ofrenda un cabrito y unos panes. Acuérdate de su entorno. Ellos estaban pasando por una crisis económica bien fuerte.
¿Tú crees que ese cabrito y esos panes no se los pudo haber comido él y su familia? ¿No crees que él y su familia, estamos bien, amor, ¿sabes qué? Vamos a comernos el cabrito, vamos a comer pan. Y Gedeón decidió ofrecerlo a Dios como una ofrenda. Quiero que notes eso. ¿No habías notado eso? Él pudo haber disfrutado esa comida y prefirió ponerla a Dios. Su familia pudo haberla disfrutado junto con él. ¿Y sabes qué es lo más increíble de todo? Que delante de sus ojos él vio como ¡pum! Se consumió, esa ofrenda desapareció de sus ojos. Regresa conmigo a Jueces capítulo 16. Quiero que notes esto conmigo. Él vio cómo eso que trajo con tantos sacrificios en unos segundos se evaporó delante de él. Jueces 6, versículos 19 al 21. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Versículo 20. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió el fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y aquí lo que Gedeón y su familia pudieron haberse comido, de repente él ve como ¡pum!, desaparece delante de sus ojos. Mira, esta es una buena imagen a la hora de presentar los diezmos y las ofrendas. Mira, cuando tú tomas un sobre de esos y depositas ahí tu diezmo, cuando tú sacas el billete de la cartera para echar tu ofrenda, cuando tú estás ahorrando para juntar para esa promesa económica, como la que tenemos pendiente ahorita para Argentina, cuando tú tienes eso, estás haciendo un sacrificio, pasa la hora de las ofrendas, pasa la canasta delante de ti y tú lo pones ahí, literalmente está desapareciendo. Esta es la imagen de Gedeón. Él está viendo cómo esa comida, ¡pum!, Dios la toca y desaparece. Muchas veces, hermano, esto hace que gente se sienta un poco recelosa a la hora de dar. Y en lugar de poner un sacrificio, ¿sabes qué pone? Sobras. Porque si las sobras desaparecen, pues de por sí eso era lo que tenía que desaparecer. Y pone sobras. No me duele porque al fin ni a mí me servían. Ahora, quiero que pienses esto. Una de las características de esas ofrendas de animales que se presentaban era que eran consumidas por el fuego. Desaparecían. Sin embargo, en el ambiente quedaba el aroma, el olor del sacrificio. Eso es lo que ahí en el libro de Levítico y en todo el Antiguo Testamento se le llama el olor, ofrenda de aroma fragante a Dios. O sea, como que Dios percibía el aroma de lo que se había sacrificado. Desaparecía. El animalito se consumía, pero en el ambiente y en el cielo sobre todo quedaba ese aroma que dice que para Dios era un aroma fragante, así como el aroma de un perfume. Y Él se complacía con esto. Ahora, cuando tú y yo presentamos nuestras ofrendas, ¿qué aroma queda? ¿Qué aroma queda flotando en el ambiente? Cuando tú presentas tus ofrendas, ¿quedará un aroma que a Dios le agrada? Ahora hay otra pregunta. ¿Qué aroma queda cuando se quema basura o sobras? ¿Es un aroma agradable? No, dice, ¿quién está quemando basura? Es un olor bien feo. ¿Qué aroma queda cuando nosotros traemos nuestras ofrendas? ¿Qué olor percibe Dios? ¿Él se agradará? ¿No se agradará?
Allá en el Evangelio de Juan, dice que cuando la mujer compró un perfume de gran precio, dice que para comprar ese perfume tenía que haber trabajado una persona 1 año para comprar un perfume. Dice la Biblia que la mujer llegó, rompió el frasco y lo derramó en la persona de Jesucristo. Y hay algo muy interesante ahí. Dice, y el aroma del perfume llenó toda la casa. Toda la casa. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la ofrenda, el diezmo, lo que tú presentas delante de Dios, aparentemente se evapora de tu vista, el aroma sí queda flotando en el ambiente. Y en el ambiente espiritual hay algo que queda flotando. ¿Qué percibe Dios? ¿Un perfume fragante o el humo de basura quemándose? El humo de sobras. Cuando tú y yo presentamos esas ofrendas, esos sacrificios, muchas veces, híjole, esto lo pude haber usado para mí, pero gloria a Dios, se lo doy al Señor. Ahí Dios se agrada. Este es el concepto que tiene Pablo y ya estamos cerrando. Allá en Filipenses capítulo 4. Pablo está hablándole a los cristianos de la iglesia de Filipos y está recordando una ofrenda que ellos mandaron para las necesidades de su pastor. Filipenses capítulo 4, versículos del 15 al 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pablo está haciendo referencia a un sacrificio y a un aroma fragante. Mira, Filipenses 4 del 15 al 18. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto para que abunde en su cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Escucha, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice Filipenses, hubo gente que no participó. Hubo gente que no se involucró en la obra del evangelio. Hubo gente que se hizo la oxisa, que se volteó a la hora de responder económicamente. Hubo gente con mentalidad de pobreza, dice que se hicieron, que les hablaba Juan Diego, dice, pero ustedes sí participaron. ¿Y saben qué es eso? Dice, yo ya lo recibí, gracias. Pero ¿saben quién lo recibió? Dios, dice, un sacrificio aceptable, un olor agradable a Él. Y Él concluye con una promesa, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta no es una promesa general, hermano. Muchos usan Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que me falta. Esta no es una promesa general. Esta es una promesa para aquellos que hacen sacrificios agradables delante de Dios. Que dicen, esto lo pude haber usado yo, lo pude haber usado junto con mi familia. Señor, tú eres digno de esto. Gedeón bien se pudo haber comido ese cabrito y esos panes junto con su familia. Era un entorno de mucha necesidad económica, mucha. Pero él dijo, no, Dios merece esto. ¿Y tú crees que Dios se queda con algo? ¿Tú crees que Dios dice, bueno, todo para mí? Y bueno, ni hablar, pues ¿para qué me lo das? No. Pensar eso de Dios es pensar que Dios tiene una mentalidad de pobreza. La mentalidad de pobreza es así, acaparadora. Así, no lo quería decir, pero sí, hambreada. Todo para mí. Dice Pablo, mi Dios les va a suplir todo lo que ustedes necesitan, todo lo que les hace falta, todo lo que ustedes presentaron en un sacrificio. Dios se va a encargar de suplirlos. Ahora, si me preguntas eso, ay, ¿a poco eso es cierto, pastor? Yo te puedo decir, en todos los años que llevo de cristiano, que eso es cierto. Tanto en el tiempo, cuando yo tenía
un sueldo cada 15 días, un sueldo seguro, un buen sueldo, como en los años que llevo pionando aquí. Yo te puedo decir, cada vez he visto ahí la mano de Dios supliendo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero siempre hay, a través de una o de otra forma, siempre Dios supliendo lo que nos falta. Siempre. Entonces, si me preguntas, yo te puedo dar testimonio y mucha otra gente te puede dar testimonio, decir, esa promesa es cierta. ¿Por qué los israelitas de la época de Gedeón y de Malaquías andaban siempre amolados? ¿Por qué? Porque el devorador había venido y había arrasado, y el devorador nunca se llena. El día de hoy sigue arrasando finanzas, muchos con los bolsillos rotos todavía. El dinero que ganan, ¿y por qué? Si yo le echo ganas pues si le echas ganas, entonces no hay que descartar el origen espiritual. Voy a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. Hoy hablamos de un tema que es necesario, hermano, porque la pobreza usa una máscara de humildad, una máscara de insuficiencia. La pobreza habla un lenguaje mentiroso, siempre te dice, tú no tienes, a ti no te alcanza, tú no puedes. Y de tanto que nos lo repite y nos convence, que lo llegamos a creer y lo llegamos a convertir en una realidad. Y de veras, nunca tenemos, aunque haya. Hablaba acerca de esas leyendas urbanas, que muchas veces sí son ciertas. Gente que probablemente hasta tú conozcas, gente que de verdad tiene mucho dinero, pero vive miserablemente. ¿Por qué? Porque no quiere desprenderse de eso que tiene. El asunto, hermano, es que esto es bien engañoso. Porque la pobreza te dice, mira, entre más juntes, mejor vas a estar. El asunto es que la pobreza nunca te dice que eso que tú tienes tiene una fecha de caducidad. Más bien, tú y yo tenemos una fecha de caducidad. Y el problema es que no sabemos cuándo va a ser. Y nos hemos perdido de ser bendecidos, nos hemos perdido de bendecir a otros, nos hemos perdido de bendecir la obra de Dios, nos hemos perdido de todo esto. ¿Por qué? A causa de ese espíritu que tiene un lenguaje. Insuficiencia, escasez, sí. Hay humildemente, hay pobrecitamente, hay eso, hermano. Es algo que nuestra cultura propiamente, no, el pecado obviamente tiene su parte, pero nuestra cultura se ha encargado de machacarnos vez tras vez. Entre más pobre mejor, entre más amolado estés mejor, más Dios te acepta, más Dios te quiere. No, tampoco estoy diciendo que ser rico es el motivo de nuestras vidas. No. Pero hablo de esto porque en México no hay una mentalidad de abundancia, hay una mentalidad de escasez, aunque paradójicamente nuestro país es sumamente rico en tantas cosas, con gente pobre. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para romper esos paradigmas, para desenmascarar todo eso. La mentalidad de pobreza, el espíritu de pobreza te dice, tú no des, tú no puedes, no hay con qué. El espíritu de siempre hay cómo, siempre hay manera, siempre hay qué. Y si tú me dijeras, ay, no, eso no es cierto. Bueno, pregúntale a la viuda de las 2 blancas. Ella pudo haber dicho, no, sí, es más, yo me debería poner a pedir limosna aquí. No, esa mujer no tenía la mentalidad de pobreza. Ella sacó lo que traía y lo echó en las ofrendas. ¿Cómo es posible que gente que ni siquiera conoce a Cristo, como Mike Todd, porque el hombre no era cristiano, cómo es posible que gente que ni siquiera conoce a Cristo tenga más en claro esto? Que la pobreza es un estado de la mente, un estilo de vida, una forma de abordar
es tan perjudicial la pobreza, no solo en el aspecto físico, sino aún mental, espiritual, que nos convence de eso. Es más, cuando leemos las promesas de Dios se nos hacen tan fantasiosas, tan irreales, muchas veces hasta mentirosas, y decimos, no, eso no es cierto, esos son trucos de los pastores para sacar dinero, y empieza uno a hacer toda una serie de razonamientos. El asunto, hermano, es que eso nos roba más de lo que creemos, mucho más de lo que creemos. Hoy quiero que ahí en donde está usted tenga muy en claro esto. Mientras la iglesia está meditando en esto que acaba de escuchar, quiero dirigirme a personas que estén en este lugar o que nos estén mirando a través de las redes sociales. Quiero invitarlos a que si usted no tiene a Cristo en esta hora, en este día, usted no es cristiano, no sirve a Dios, no conoce al Señor, yo lo quiero invitar a que usted reciba de Dios. En este momento voy a guiarlo en una oración. Si es usted que está ahí, está aquí o está allá, levante simplemente su mano, ore junto conmigo de todo su corazón y repita estas palabras, pero con todo su corazón. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que tú me das de escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú perdones todos mis pecados, que tú me hagas libre de toda condenación. Yo reconozco que mi pecado me ha alejado de ti, pero también sé que tu gracia hoy puede hacerme salvo. Recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, por recibirme. Hoy me declaro un hijo tuyo, nacido de nuevo. Gracias, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a levantar nuestros rostros. Dele sí un aplauso al Señor. ¿Cómo no? Claro que sí. La salvación merece eso y mucho más. Bueno, Señor Jesús está vivo, pues vamos a ponernos de pie. ¿Qué le parece? Vamos a despedirnos. Vamos a estar hoy 6 de la tarde, mensaje nuevo. Véngase y vamos a orar. Vamos a despedirnos en oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de haber estado aquí. Bendice a mis hermanos, llévalos con bien, Señor, con bendición a sus casas. Yo te ruego todas estas cosas, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tengamos bendición en los alimentos que nos vas a dar y aún estemos hoy en la tarde, Señor, aquí alabando tu santo nombre. En el nombre de Cristo, amén. Dios le bendiga.